de los datos que se tienen es que desde 1550 antes de Cristo, los egipcios utilizaban y trataban las heridas de sus guerreros con cierto material adhesivo. De ellos, pues todo era de origen natural y de entre ellos usaban miel, carne fresca, grasa. Fuimos evolucionando con este caso y en los años 900 antes de Cristo se empezó a utilizar el catgut. En este caso era literal, eran intestinos de gatos que se utilizaban para hacer el cierre de heridas abdominales de las personas, de los guerreros principalmente. Ya en los años 600 antes de Cristo se tiene registro que en la India se empezaron a utilizar materiales ya un poco más actualizados como el algodón, el cuero, el crin de caballo o los tendones. Durante la Edad Media, gracias al intercambio comercial que hubo y la expansión, se comenzaron a hacer el uso de las suturas de seda. Y es así como fuimos evolucionando y a partir de la Primera Guerra Mundial ya se empezaron a establecer principios de manejos de heridas debido a que antes pues no había protocolos y era muy probable que la gente sufriera de alguna infección y por ello era que podían morir, más que porque la operación o la sutura que les habían realizado fuera incorrecta, más bien era por alguna infección. Ya con estos parámetros y gracias a la invención en la medicina con las guerras mundiales, en Alemania se empezaron a desarrollar los primeros materiales sintéticos absorbibles y así han ido evolucionando hasta tener el ácido polirlicólico y el polipropileno que salieron alrededor de los años 70 y ha sido un gran avance y un gran apoyo para el personal médico. Y bueno, ¿qué es una sutura? La sutura es un material que está destinado para favorecer la cicatrización de una herida mediante el cosido quirúrgico. Va a ser una maniobra la cual va a consistir en unir tejidos seccionados, así como ligar vasos sanguíneos y fijarlos hasta que se realice el proceso de cicatrización. Otra manera también de llamarlo esto es parte en una cirugía, es parte del tiempo quirúrgico, reconstrucción o síntesis en este procedimiento. Una sutura se va a componer de dos partes esenciales, que una son los puntos y otros son los nudos. En los puntos va a ser el proceso donde vamos a estar insertando la aguja e hilo a cada uno de los bordes para empezar a aproximarlos. Y los nudos va a ser un proceso en el cual vamos a asegurar que no se suelte el hilo para empezar a hacer las puntadas. Este le va a dar potencia y fricción necesarias al personal para que el tejido pueda unirse. La sutura se utiliza en heridas de piel, en órganos internos, en vasos sanguíneos, en tejidos del cuerpo y por lo mismo debe ser un material fuerte, no tóxico, hipoalergénico y flexible que le permita a que el usuario lo ayude a su recuperación y que no sufra pues ningún daño, al contrario, que le ayude a que pues sea más fácil. Se dice que hoy en día tenemos el término de sutura inteligente, ya que los materiales van a tener cierta memoria que les van a ayudar a juntar y anudarse de manera controlada, que ayuda al personal a facilitar la intervención médica. Además de estas técnicas y ventajas, también se pueden clasificar dentro del tema de las suturas, las grapas, las suturas adhesivas y los adhesivos tisulares o pegamentos. Estos van a depender de acuerdo al área, a las necesidades que requiera el paciente. Las suturas van a ser como las más comunes que hemos estado utilizando y tienen ventajas que va a tener un cierre meticuloso, va a tener una tensión de soporte y por lo tanto la cicatrización se provee que vaya a ser buena y que no le deje algún rastro al paciente. Algunos inconvenientes que puede tener es que estos procedimientos van a requerir cierta anestesia local en la parte donde se van a realizar. Hay mayor reactividad tisular si no se adecua correctamente la herida. Van a requerir retirar los puntos en caso de que la sutura sea no absorbible. Va a tener un tiempo más de intervención, un costo elevado por esta parte de la retención de puntos y la anestesia y puede haber cierto riesgo de punción accidental.
Por otro lado, también existen las grapas que van a tener las ventajas que nos ayudan a tener una rapidez y una escasa reactividad tisular. Sin embargo, el cierre va a ser menos meticuloso y no se puede poner en cualquier área. Por otro lado, están las suturas adhesivas, que es como unas cintas que tienen un pegamento que le van a ayudar al paciente a que unirlas. Sin embargo, tienen una escasa tensión de soporte, va a tener menos tensión y no se pueden humedecer. Es decir, la herida se tiene que dejar por cierto tiempo sin contacto al agua. También están los adhesivos tisulares que van a tener una rapidez, un bienestar al paciente, tienen una tasa baja de infección, además que le va a ayudar al paciente a tener una mejor cicatrización. Sin embargo, muchas veces no se puede utilizar en heridas profundas, ni aquellas que hayan estado contaminadas o sucias, debido a que pues puede sufrir el paciente un problema con su herida. Además de todo esto, ya hablando propiamente de la sutura, lo que es la aguja y el hilo, van a haber propiedades que las van a caracterizar, que tienen que tener en cuenta para poder escoger el material adecuado. El calibre va a ser el diámetro que va a tener el hilo, en el cual va a ser el grosor va a ser el grosor del hilo. Entre más ceros tenga, el diámetro va a ser menor, o sea, va a ser más chiquito, y la fuerza de tensión va a ser menor. La tensión a la resistencia va a ser la fuerza que tiene el hilo antes de soportarse, que puede soportar antes de que se rompa al ser anudado. La fuerza tensil es el tiempo en donde se mantiene la vida útil de la sutura y esta se puede determinar entre un porcentaje y días de lo que puede resistir. La absorción va a depender si el hilo que se coloca es adecuado para absorción o no, y si cuenta con absorción, cuánto tiempo tarda el cuerpo en destruirlo o absorberlo. Y existe también el coeficiente de fricción, que es el roce que se produce en el hilo, que pasa a través del tejido, que va a depender de la superficie, y de ahí va a depender pues el tipo de hilo que se escoja. La memoria es la tendencia a volver al estado original, y muchas veces los hilos monofilaménticos van a requerir que haya un mayor número de nudos. La capilaridad es la propiedad que permite el paso de los líquidos para que no haya un riesgo de infección bacteriana, y la elasticidad es la capacidad de deformarse y volver a su posición original. Teniendo en cuenta estas propiedades, se hace la elección de un material de sutura, que todo esto va a depender del tejido suturar, el periodo en el tiempo cual se tiene que mantener unido la herida, el grado de fijación que se tenga de movilidad, el riesgo y el calibre y el tipo de aguja, que van a ser muy necesarios tenerlos en cuenta para que se realice correctamente el procedimiento. Entonces, una sutura ideal se dice que es aquella que se minimiza con reacción tisular, sin propensión al crecimiento bacteriano, que sea capaz de resistirse cuando se anuda, sin deshilacharse o cortarse, que sea fácil de manejar y sobre todo que nos garantice que esté estéril para que no haya ninguna reacción bacteriana y el paciente pues tenga menos probabilidad de tener esta infección. La sutura como tal va a tener diferentes categorías, en las cuales una va a ser el origen, si hay absorción o no, y la estructura que tiene. En la parte del origen, el origen puede ser natural, sintético o mineral, ya que existen suturas como el acero y la plata que vienen de este origen. El natural, pues va a ser más económico, va a ser fácil manejo y mayor respuesta tisular con el paciente. La desventaja es que puede tener la respuesta tisular sea incrementable dado a su origen. Por otro lado, tenemos la sintética, que pues va a tener una mayor resistencia, menor respuesta tisular. Sin embargo, con los hilos monofilaménticos va a ser un poco más difícil de manejar y anudar. La absorción, esta se puede realizar mediante degradación enzimática, ya que va a ir desapareciendo gradualmente del organismo por medio de hidrólisis, y pues normalmente se genera
y se utilizan en heridas profundas como mucosas, tejido celular subcutáneo, algunas suturas cutáneas que no se deben de retirar y en algunas ligaduras de vasos, etc. La parte de las suturas naturales o sintéticas, en el caso de las naturales pueden ser de algún colágeno o de alguna proteína de algún gusano, en el caso de la seda, y de algún colágeno de bovino o ovino en el caso de los cátulos. En los absorbibles, pues va a depender del material, y en la estructura va a ser muy importante contemplar que los monofilamenticos van a permitirnos que tenga un menor trauma y menor capilaridad, mientras que en los multifilamenticos va a ser un fácil manejo, va a ser menos traumática y va a tener una mayor capilaridad en el hilo. Parte de esto, ya los tipos, vamos a tener los absorbibles naturales, que vamos a encontrar el CADUT simple, el cómico o el colágeno. Comercialmente los más utilizados va a ser el simple y el crómico. En los absorbibles sintéticos vamos a tener el ácido polidicólico, el poliglatín, el poliglecaprone, la polidioxinona o el monofilamento de poligluconato, que es conocido comercialmente como Maxa. Por otro lado, tenemos los naturales no absorbibles, que se van a dar como la seda, el lino y el acero. Y en los no absorbibles sintéticos vamos a tener el nylon, el polipropileno, el poliéster y el polibuster, que comercial. Parte de la estructura de la sutura, como habíamos comentado, vamos a tener los monofilamenticos, que va a ser una hebra individual con cierto material específico, va a ayudarnos a que tenga el trauma mínimo en el tejido, un agudamiento más sensible a patógenos y va a tener un resultado más estético en la piel. Como ejemplos de estos podemos encontrar el polipropileno, el CADUT simple y el acero. Por otro lado, en los multifilamenticos vamos a tener varias hebras que están tensadas para crear un solo hilo. Esto nos va a permitir que haya una mayor tensión, mayor flexibilidad, mayor facilidad de manejo y menor necesidad de nudos. Como ejemplo podemos escuchar lo que es la seda, el poliéster y el ácido poliglicólico. Ahora bien, en el mercado van a existir diferentes marcas, algunas muy conocidas, otras no tanto, las cuales al final del día se van a caracterizar por ciertos materiales o ciertas características que tiene que tener el material para poder utilizarse. En el caso de Medimarcas, Medimarcas tiene suturas de la marca Tagum, que la marca Tagum es de origen peruano, y también de la marca Atramat. Aunque también vamos a escuchar unas muy populares, que las más movidas van a ser las Johnson & Johnson, que van a ser de la parte Ethilon, que van a ser como las más conocidas en el personal médico. Con el CADUT simple van a tener características que el origen va a ser animal. Dependiendo de la marca y del tratamiento, puede ser de una cerosa de ovino, es decir, de una oveja, o de bovino. La estructura va a ser trenzado y va a ser un solo hilo monofilaméntico. Lo podemos encontrar de color blanco crema. Va a tener una absorción aproximadamente de 70 días por degradación enzimática. La fuerza tensil se puede perder entre los primeros 7 a 10 días y los usos son en aproximación o ligaduras de tejidos, en aproximación de tejido celular, subcutáneo, ligadura de vasos. Y es importante mencionar que no se puede utilizar en tejido cardiovascular o neurológico. Además de esto, también está indicada para cierre general, cirugía del tracto intestinal, ligaduras, cuticular, pediatría y cirugía general. Especialidades como en cirugía cuticular, amígdalas, dental, otorrino, uro, gine, obstre y gastro, de acuerdo a lo que requiera o la experiencia que tenga el personal médico con este tipo de hilo. Vamos a encontrar calibres desde 5.0 hasta calibre 2 y en el caso de Tagum vamos a conocerlo con la marca CADUT simple,
por el parte de ético vamos a encontrarla como plain gut y en Atramat se va a conocer también como catgut simple. Una característica que tiene es que sin importar la marca va a tener las cajas un color amarillo que se va a poder identificar que pertenece al catgut simple. Por otro lado existe el catgut crómico que va a tener las mismas características. Sin embargo, va a tener un tratado de sales de cromo que le va a ayudar a mantener una fuerza tensil e incrementar el tiempo de absorción para que la herida se cicatrice mejor y tenga un mejor soporte. Esta va a ser una estructura trenzada igual con monofilamética. El color que la va a caracterizar es el que se va a encontrar en color café. El tiempo de absorción por degradación enzimática sube a 90 días. La fuerza tensil se puede perder entre 14 y los 30 días. Y la parte que va a ayudarnos, que va a otorgar un rendimiento, que le va a ayudar a prolongar la integridad del tiempo de absorción, la podemos utilizar en ligaduras, cierres generales, peritoneo, útero, intestino, vagina, oftálmico u ortopedia. Como les comentaba, este nombre sí va a permanecer casi igual y vamos a encontrar calibres de 6 ceros hasta calibre 3. La caja va a encontrarse también de color café. La mayoría de las marcas va a utilizar el método de esterilización de óxido de etileno para garantizar que las suturas se encuentren en forma de ser estériles. Algunas diferencias en especialidades en la parte del simple al crómico es que en el crómico se puede utilizar en urología, en vías espirales, en peritoneo o aponeurosis. Esta parte complementaría lo que son las suturas absorbibles naturales. Por otro lado, existen las suturas absorbibles sintéticas. Estas van a derivarse de la familia del ácido glicólico. El primero, que fue el más conocido, fue el ácido polilglicólico, que de ahí se fueron derivando el resto de las absorbibles. Es que va a tener una estructura de trenzado recubierto de policaprolactona y un esterato de calcio. Estos se van a encontrar con trenzadas con este recubrimiento multifilaméntico. Se puede encontrar el hilo entre color incoloro violeta. El tiempo de absorción, dependiendo de la marca, puede ser entre 60 a 120 días, aunque lo más probable es que los 90 días sea lo más normal. La fuerza tensión se llega a perder el 75% en 15 días y se puede utilizar en cirugías general, cirugía plástica, oftálmica, ginecología, obstetricia y urología. Además que se es indicado para usarse en traumatología, gastrointestinal, cierre general, ligaduras, pediatría y cuticular. Es importante mencionar que no están indicadas para tejidos ni cardiovasculares ni neurológicos. Podemos encontrarla desde calibre 8.0 hasta calibre 2. Y este material va a facilitar que el paso sea suave a través del tejido, lo cual va a otorgar una buena facilidad y seguridad al anudamiento y colocación de este. Nos va a ayudar a disminuir la irritación en los tejidos, que va a ser una de las preferencias de los materiales que se utiliza para cierres generales. A partir de esto salió el Polyglatin, que el Polyglatin es conocido comercialmente como Vicryl. Este va a ser un copolímero 90% glicólido y un 10% lactida, que este cambio en la fórmula va a ayudarnos a que el tiempo de absorción se reduzca entre 60 a 70 días, es decir, puede llegar a ser 20 días menos que el anterior, y va a tener un trenzado recubierto de poliglactina y esterato de calcio multifilaméntica. La fuerza tensil, al igual que la anterior, se pierde el 75% en los primeros 15 días. Encontramos calibre desde 8 ceros hasta calibre 2. Tiende a ayudarnos a disminuir la irritación de los mismos y lo podemos utilizar en cierre general, en gine, obstetricia, urología, gastro, trauma, cierre ligaduras y cuticular. Es importante mencionar que no se recomienda ni para cirugía cardiovascular, microcirugías o tejidos nerviosos. Este va a ser uno de los materiales más conocidos y utilizados, llamados como famoso Vicryl o ácido polyglatin en las diferentes marcas. Con el caso de poliglacaprone, va a ser un polímero glicólido que va a tener
La parte de epsilon caprolactona, que va a venir de origen sintético, va a ser un solo hilo, el cual va a ayudarnos a provocar una mínima reacción tisular que le va a ayudar a permitir un paso suave en los tejidos para tener una excelente resistencia a la tensión inicial. Nos va a ayudar también a tener una baja incidencia de infección y trauma y va a contar con una fortaleza de hasta un 60% mayor que lo que tienen las suturas del catwalk. Es por eso que también este tipo de suturas va a ser como una alternativa del origen natural, pues más bien al uso es una alternativa en la parte sintética al catwalk. Su fuerza tensil se pierde del 60 al 70% en los primeros 7 días, el 20%, el 30% en 15 días y los 25 días desaparece esta fuerza. Y ya después de ahí van a pasar alrededor de 90 a 120 días para que se termine de absorber, y están indicadas para aproximación de tejidos blandos de recuperación corta como gastro, gine, obstetricia, plástica, urología y otros usos que se encuentran indicados para suturas absorbibles. Otra vez es importante mencionar que no está sugerido para usarse en cardiovascular, neurológico, microcirugía ni oftalmología. Los calibres que se pueden encontrar normalmente va a ser entre calibre 5.0 hasta calibre 1. Y también vamos a encontrar el color de la caja que va a ser particularmente identificada como un color rosita salmón. Por otro lado, también se tiene la polidioxinona, que es un origen de un polímero un poliéster, que va a ser va a ser monofilaméntica. El tiempo de absorción puede variar entre 180 días a 120 días. Este tipo de material va a ayudarnos a causar una mínima reacción tisular en comparación de otras suturas absorbibles, con un origen un poco más natural en el hilo. Tiene una mayor resistencia a la tracción y flexibilidad, también a la aproximación de tejidos, 2 veces más prolongadas que otras suturas sintéticas. Es un material ideal para tejidos internos, procedimientos que requieran una sutura absorbible y pueda proporcionar esta parte de tensión y soporte extendido. Además que es muy común que se utilice para cirugías cardíacas, ya que nos va a ayudar a que eleve la cohesión en las células cardíacas. Se puede utilizar en todo tipo de tejidos blancos, incluyendo la parte de tejidos cardiovasculares pediátricos. Además que se puede hacer como una ligadura. Vamos a encontrar esta como un color medio grisáceo o azul, dependiendo de la marca, para poder identificar. Normalmente se encuentra de color como grisáceo. Vamos a tener calibres desde 7.0 hasta calibre 1. En la marca Ético lo vamos a conocer como PDS y en la marca Atramat se puede identificar con la marca como PDX. Y bueno, esto sería todo de suturas absorbibles. Las no absorbibles vamos a comenzar con la seda negra, que la seda negra va a ser una absorbible natural que va a provenir de una proteína o de algún gusano de seda que va a ayudarnos a que se pueda utilizar en cirugías cardiovasculares, neurológicas, oftálmicas, ya que muchas veces este tipo de ceras son tratadas con un cierto silicón que nos ayuda a disminuir la capilaridad y se va a teñir del color negro para que sea más fácil su visibilidad. El tiempo de absorción, o más bien a lo que es la fuerza tensible, su tipo es no absorbible, su fuerza tensible se pierde a partir de 1 año. Vamos a encontrar calibre 7.0 hasta calibre 3 y es utilizada en procedimientos de cirugía general, plástica, dental, oftálmica, gastroenterológica, gastrointestinal, cierre cuticular, cierre de piel, cardio, gineobstetricia, entre otros. Es importante mencionar que de acuerdo a la marca lo podemos encontrar como seda Silk en la marca de Eticon y como Silk en la parte de Atramat. También existe la seda virgen, pero la seda virgen se considera como un tipo de material especializado, ya que va dirigido para la especialidad de oftalmología. El poliéster va a ser de un origen de poliéster de etileno de teraflato, recubrimiento con un teflón o silicona, que va a ser multifilaméntico. Se va a trenzar y va a tener este tipo de recubrimiento. Es
Se puede encontrar entre color verde o blanco el hilo. Es común que se encuentre comercialmente como un color tipo esmeralda, agua esmeralda, conocido con las diferentes marcas. Va a tener un cierre de ligaduras general, tejidos cardiovasculares, neurológicos oftálmicos. Además que se puede utilizar en frecuencia en la implementación de válvulas cardíacas o procedimientos vasculares para poder realizar una buena anastomosis. Tenemos calibres desde 6 ceros hasta calibre 5, de acuerdo a los requerimientos del médico. El polipropileno va a ser muy conocido como prolene. Este tipo de material es mucho más suave y va a ayudarnos a desencadenar una reacción inflamatoria aguda mínima. También va a tener una excelencia resistencia a la tracción y se puede utilizar cuando haya alguna infección. Esta sutura va a ser involucrada en este proceso, la cual hace adecuada para utilizarse en heridas contaminadas. Esta sutura no se sujeta a alguna degradación o resistencia provocada por la parte enzimática de tejidos. Es muy utilizada hoy en día y se dice que tiene un poco de mejor calidad comparado con otros materiales como por ejemplo el nylon. Al final del día, esto le va a ayudar a que sea más flexible con otras suturas, fácil manejo y tener una alta resistencia tensil, lo cual que le va a asegurar a que los bordes en el tejido de cicatrización sean adecuados. El origen es la extrusión de un polímero de polipropileno, va a ser un monofilaméntico, la vamos a encontrar normalmente de color azul. La fuerza tensil no se van a conocer los cambios ya que van a depender de acuerdo a los requerimientos y en el área del paciente. También vamos a llegar a que se llegue a utilizar en la aproximación de ligaduras o tejidos blandos en general, incluyendo procedimientos cardiovasculares, oftálmico e incluye aquellos que hayan estado expuestos a contaminación, cierre de piel, microcirugía o procedimientos cardiovasculares. Otro material que es conocido es el acero, que va a depender de la marca. Normalmente va a ser un fabricado con alguna aleación de acero, que va a ser una estructura monofilaméntica, que se va a utilizar en el cierre de esternón, ortopedia y traumatología. En este caso, este tipo de material lo vamos a encontrar desde calibre 1 hasta calibre 5. Finalmente, el nylon es usada a partir desde los años 40, ya que cuenta con una gran elasticidad, alta resistencia tensil, una elongación controlada y le va a ayudar a tener una reacción tisular extremadamente baja. Es por eso que este tipo de material va a ayudarnos a que sea súper propicia a una cicatrización perfecta, ya que tiene un suave paso en los tejidos y va a tener estas propiedades físicas que la van a hacer muy común para cierres de piel. Vamos a encontrar entre un color a negro o azul. No se van a conocer cambios en la parte de la fuerza tensil. Aparte de los usos mencionados, se puede utilizar para aponeurosis, sujeción de pared abdominal, ligamento capsular, sutura tendinosa y también se puede utilizar al igual que el polipropileno en aquellos tejidos que hayan estado expuestos a contaminación. Vamos a encontrar calibre desde 8 ceros hasta calibre 1. Este es un ejemplo gráfico del tipo de calibre que se tendría que utilizar de acuerdo al cierre de piel en ciertas partes del cuerpo. Podemos observar que el calibre más pequeño que se puede utilizar para cierre de piel puede ser calibre 6.0, de acuerdo a los requerimientos del paciente. En la parte de la lengua vamos a encontrar que se llega a utilizar el Vicryl o el ácido polilatín, que le va a ayudar a que se haga un cierre adecuado. Por otro lado, tenemos la parte de las agujas, que van a ser muy importantes para poder hacer la elección correcta del área que se va a suturar. Con las diferentes marcas podemos encontrar tipos de nomenclaturas o más bien descripciones en dibujitos que nos van a poder identificar el tipo de aguja que se requiere. El nombre puede ir variando, sin embargo, las más conocidas va a ser el cortante o cortante reverso, la redonda o ahusada, que van a ser dos tipos de las puntas que van a ser muy conocidas. También va a existir la punta roma, cortante premium, espátula, redonda punta cortante o redonda micropunta. Además de esto, van a tener diferentes formas en la parte del cuerpo, que es donde se va a llegar a la sujeción del personal.
Esta parte la podemos encontrar en un medio círculo, 3/8 de círculo, 1/4, 5/8 o que la aguja se encuentre recta. Y finalmente van a tener el ojo o va a ser la punta del extremo posterior donde se va a hacer la unión entre el hilo y la sutura. Muchas veces esto ya va a venir predeterminado por ciertas marcas de suturas en el mercado. La parte de la forma de las agujas, vamos a encontrar un medio que va a tener una profundidad en la cavidad pélvica en el tracto biliar. Es utilizada para el tracto gastrointestinal, musculatura, cirugía general o incluso el ojo. Gracias a la oportunidad de esa forma de la aguja que le ayuda a permitir que se coloque y no lastime el tejido. Los 3/8 va a tener un cierre en la piel, aponeurosis, tracto biliar, dura madre, ojo, fascia, gastrointestinal o músculo. El 1/4 va a ser un poco más especializada o más bien determinada para cirugías oftálmicas o aquellas estructuras pequeñas, microcirugías de ojo, que le ayuden y sean menos visibles para no lastimar los tejidos. La parte de 5/8 vamos a tener que va a tener una mayor utilidad espacial para procedimientos quirúrgicos anales como de hemorroidectomía, tracto urogenital, alguna parte de la pelvis, la parte de cavidad nasal u oral. La parte recta vamos a hacer que sea maniable con los dedos, tenga un piel de heridas abdominales. En la parte de los meniscos de la rodilla va a ayudarnos a proteger en las cédulas endoteliales y facilitar la colocación de los lentes intraoculares que sea benéfica para alguna reparación de tejidos o vasos. Y en la punta vamos a tener diferentes partes como redonda, redonda punta roma, redonda punta cortante, redonda micropunta, cortante, cortante previo y especulada. La parte del tipo cortante o reverso cortante va a ser en forma triangular, que va a tener un tercer borde que le va a ayudar a que esta sea una curvatura convexa y externa, a minimizar el trauma, la regeneración temprana del tejido y permitir una poca formación de la cicatriz. En la parte de la micropunta cortante va a tener un mayor filo en la punta, uso superior en cirugías estéticas y piel, una visualización menor al proceso de cicatrización, por lo cual va a ser muy utilizada para cirugías estéticas. La punta roma no va a tener partes lacerantes, lo cual va a ayudarnos a que sea útil para tejidos friables como el intestino, riñón, hígado, vasos, cervix, y va a tener una forma redonda. La parte cortante premium va a tener bordes cortantes y una base triangular, lo cual le va a ayudar a que se vaya adelgazando y que sea preferible para cirugía plástica, estética y esternotomía. La micropunta redonda, o también conocida como taper cut con otras marcas, va a tener una forma punzante de forma triangular que va a facilitar en la cirugía de bronquios, tejido calcificado, ligamentos o cavidades nasales. La usada va a ser un tipo de punta que va a ser muy utilizada, también puede ser usada o circular, que va a tener la utilización en aponeurosis, tracto biliar, fascia, tracto gastrointestinal, músculo, miocardio, peritoneo, grasa subcutánea, nervio, entre otras. Y finalmente la parte espatulada, que está especializada para cirugía oftalmológica, para ojos y córneas. Además de esto, las agujas van a tener diferentes tamaños de acuerdo a las diferentes marcas. Sin embargo, el promedio es que tengan entre 3.8 milímetros a 75 milímetros, de acuerdo a las necesidades de la especialidad. Podemos encontrar agujas, el hilo solo, con una aguja, con 2 agujas. A veces normalmente cuando vienen con 2 agujas es recomendado para cirugía cardiovascular. Los calibres, como habíamos mencionado, podemos encontrar desde 11.0 hasta calibre 5 y entre más ceros tenga, va a darnos un mayor, que el calibre sea más delgado y más probable a que tenga menos tensión, así caminando hasta un calibre 5. En el mercado también vamos a encontrar, como habíamos comentado, la parte de Tramag, Ethicon y Medtronic, que van a tener diferentes nombres al origen del material, como el polipropileno, el prolene, en la nylon, el etinol o el monosoft en Medtronic,
El poliéster lo podemos encontrar como Ethicon, en Ethicon y el Surticat en la parte de Medtronic. Finalmente, es importante mencionar que la elección y el uso de una sutura va a depender de la habilidad y experiencia quirúrgica que tenga el médico. Va a existir una gran variedad de marcas en el mercado. La única manera de saber cuál es la mejor es utilizarlas y hacer una comparativa con ellas. Las técnicas de anudamiento y sutura deben ser enseñadas por un especialista en el campo médico. Y van a existir también suturas alternativas a las suturas, como los agentes hemostásicos y adhesivos tisulares, que va a depender pues de dónde se vayan a utilizar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si gustan ir dejando sus preguntas aquí para que Mariana pueda irlas contestando. Vamos a ver, por aquí creo que hay una pregunta, Mariana. Nada más déjame la detecto. Por aquí Liborio nos tiene una pregunta. ¿La sutura no absorbible en cuánto tiempo se debe retirar y cómo se debe retirar? Perdón, ¿me la puedes poder repetir? Sí, claro. Por aquí Liborio pregunta que la sutura no absorbible en cuánto tiempo se debe de retirar y cómo se debe de retirar. Una sutura no absorbible va a depender del área donde se vaya a colocar. Normalmente, si es una sutura que se vaya a utilizar en la parte de la piel, puede tardar dependiendo también si el paciente es pediátrico o adulto. No sé, habíamos mostrado un cuadro en donde se había identificado que puede durar, no sé, en la piel, en alguna parte de la cabeza, puede durar entre 7 a 10 días y va a depender pues todavía del tipo de la herida, del cierre y pues si es muy superficial o no el tipo del hilo. En este caso, pues el recomendable si nada más es una sutura en la piel. Ok, muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta también de Liborio. Nos dice que si tienes algún tríptico de cómo suturar o videos para practicar las suturas. Como tal, hemos desarrollado en tanto en Surtimed como en Medimarcas un tríptico para poder identificar esto, sobre todo con la marca Tagún. Sin embargo, para poder practicar esta parte pues de las técnicas ya sería con un profesional médico. Muchas gracias. Por aquí también te mandan saludos. Excelente presentación. Muy entendible. Gracias. Excelente tema. Por aquí también tenemos muchas gracias. Muy interesante información. Muchas gracias de Blanca, de Carmen. Saludos de Sada. Excelente ponencia. Y creo que si no hay más preguntas, no sé si gustan dejar alguna otra pregunta más. Si no hay, hay que dar un minuto más. Y si no hay, pues hasta aquí terminaría el tema del día de hoy. Muchas gracias, te agradezco.